Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga como siempre. Sé que lo ha estado bendiciendo. Y bueno, esta mañana voy a estar compartiendo con ustedes, mis hermanos, una pequeña meditación, si es que se le puede llamar pequeña, porque yo creo que vamos a estar demorando como unas 2 horas. Pero que lleva titulado Importancia de la celebración de la Navidad. Y hay mucho que hablar con respecto a esto. ¿Por qué es importante celebrar la Navidad? Porque estamos en medio de una sociedad donde aspectos de tipo religioso, aspectos de tipo ateísta, nos han llevado muchas veces a los que tenemos la fe en el Señor a dudar de por qué celebrar la Navidad. Unos dicen que es pagana, otros dicen que es una festividad espuria porque históricamente jamás existió un Jesús que nació en cierta época, etcétera, etcétera. Pero realmente es importante. Mas quisiera, antes de poder compartir con ustedes propiamente la palabra de Dios, entonar un villancico que en nuestros entornos así populares, sobre todo de Panamá, se canta de una manera muy alegre. Pero este villancico, que lleva por título Venid pastorcillos, tiene otra tonada. Y quisiera compartirla con ustedes en esta mañana. Y si la conocen, bueno, podamos también cantarlas todos juntos. Y dice así: venid pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que nace en Judá. Sin ricas ofrendas podemos llegar, que el niño prefiere la fe y la bondad. Un rústico techo abrigo le da, por cuna un pesebre, por templo un portal. En lecho de paz incógnito está quien quiso a los astros su gloria prestar. Hermoso lucero le vino a anunciar, y magos de oriente buscándole van. Delante se postran del Rey de Judá, de incienso, oro y mirra tributo le dan. Con fe y con gozo vayamos a Él, que el niño es humilde, nos ama muy fiel, los brazos nos tiende con grato ademán. Venid, nos repite con voz celestial. Este villancico, que de hecho es de origen inglés, nos refleja en alguna de sus notas, la realidad por la cual Jesús nació, vino al mundo en medio de una estrechez. Nosotros sabemos que él nació en un portal, encima de un pesebre, donde comían las vacas, donde comían el ganado. Una vez hablando de eso con mi esposa, ella me decía: ¿será, César, que el niño Jesús, en el momento que nació, las garrapatitas de las vaquitas y de los becerros se le subían? Posiblemente. Pero nosotros tenemos a veces una imagen muy cándida, ¿no?, de Jesús rodeado de luz, los becerros y los animales, así todo contemplativos.
Exactamente, como están en los nacimientos. Pero sí sabemos, por lo que la Biblia nos dice, que Jesús vino en un contexto de humildad. Siendo rey, no nació en un palacio, nació en un lugar donde se guardaban los animales. También nos dice este villancico la importancia que le dieron a su nacimiento gente que ni siquiera era de Israel. Gente que venían del oriente, posiblemente de la península de Arabia. Gente que se dedicaba a observar los astros. En cierta manera a anunciar algunos eventos anuales con respecto al movimiento de los astros. Y quizás el futuro de las personas. Pero fueron estas personas paganas, gentiles, que supieron que en ese momento en Belén, en Israel, iban a ser el Dios, el rey de los judíos, cosa que cuando la anunciaron, dice que toda Jerusalén se turbó con Herodes. Sí. Y también nos dice, exhortándonos a nosotros, que con fe y gozo vayamos, y con fe y gozo nosotros, hermanos, nosotros tenemos que celebrar esta fiesta. Con fe, sabiendo que estamos recordando un evento importante. Si no fuera importante, no se estuviera anunciando tanto en el Antiguo Testamento y no se le diera el lugar importante en mención en el Nuevo. Entonces, hermanos, ¿es importante celebrar la Navidad? Claro que sí es importante. Claro que sí es importante. Quisiera también poder compartir con ustedes, hermanos, una pequeña reseña histórica de lo que es la Navidad para nosotros los cristianos. Los cristianos primitivos, y esto es importante que lo sepamos, hermanos, no observaban la fiesta del nacimiento de Jesús, en contraste con la importancia que en ese tiempo le daban a su muerte y su resurrección. En el Oriente, y cuando hablamos de Oriente tenemos que entender que era el Oriente del Imperio Romano, no el Oriente de China ni de Sipay y Zipango ni nada de eso, no, el Oriente del Imperio Romano, es decir, todo lo que estaba en Palestina, Siria, etc. En el Oriente y después en el Occidente, es decir, más cercano a Roma, el nacimiento de Cristo se celebraba el 6 de enero. ¿Y qué se celebraba en esa celebración del nacimiento de Jesús? Bueno, se celebraba su nacimiento, su bautismo y todo esto estaba asociado para la época en que se celebraba el nacimiento de Jesús con el solsticio de invierno. Era el día más largo del invierno. Las tribus paganas de alrededor celebraban a sus dioses. Cada uno tenía un dios que en el solsticio celebraba. Pero muchas veces nosotros, viendo lo que son los recuentos históricos, nos preguntamos por qué los cristianos empezaron a celebrar el nacimiento de Jesús en momentos donde el mundo pagano de la época celebraba a sus dioses. Bueno, eso es una de las cosas que vamos posiblemente a estar aclarando, pero les adelanto que lo hicieron principalmente por educar a su población, es decir, por educar a los cristianos como un asunto docente, y también, hermanos, y muchos nos vamos a sorprender de eso, pero también para combatir las festividades paganas que se daban dentro del imperio. Nosotros hemos escuchado que para diciembre en Roma se celebraban las Saturnarias, las fiestas a Saturno. Pero bueno, precisamente durante toda esa época, los cristianos hasta el 6 de enero celebraban el nacimiento de Jesús. Era haciendo combate. Y miren, y le voy a decir algo, hermano. Estas fiestas a los dioses antiguos y paganos quedaron eliminadas con el tiempo. Es decir, el cristianismo triunfó.
El cristianismo triunfó. Hoy en día nadie se acuerda de Dionisio, ni se acuerda de Saturno, ni se acuerda de Mitra, ni se acuerda de Tamuz, ni nadie o sea, yo hasta hace poco me enteré que esos eran los nombres de esos dioses. Y cuando celebraba la Navidad, yo pensaba era en el niño Jesús, en el Dios encarnado, nunca en esos seres mitológicos de esas culturas. Entonces, hermanos, la Navidad, viendo este recuento histórico, nos habla de que la Navidad que celebramos, a pesar de no ser una fecha exacta del nacimiento de Jesús, es un triunfo contra las festividades paganas. Y aún hoy, si la seguimos celebrando, debe ser un triunfo contra el paganismo, neopaganismo que hay ahora. La gente no adora posiblemente dioses, pero sí se vuelve loca para diciembre comprando y matándose y hartándose, que eso parece una fiesta a Dionisio, a Baco. Nada más le falta meterse el dedo y vomitar para seguir comiendo. Pero si nosotros la celebramos como cristianos, creo yo que va a llegar un momento en que esas tradiciones anómalas van a ser derrotadas igual. Y seguimos leyendo acá, dice, la noche del 5 al 6 de enero se dedicaba entonces a la fiesta del nacimiento de Cristo y el día 6 a su bautismo. Miren, qué curioso, cuando se toma esta fecha, que no era el 25 de diciembre, sino el 5 y 6 de enero, se celebraba su nacimiento y su bautismo. ¿Cuánto tiempo pasó entre el nacimiento de Cristo y su bautismo? Posiblemente 30 años. Entonces, en la Navidad se celebraba prácticamente la vida de Cristo completa. La vida de Cristo desde su niñez hasta su, su entrada formal al ministerio de predicación en Israel. Nosotros sabemos que en su bautismo, ¿qué fue lo que pasó? Juan lo sumergió y del cielo se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y qué tremendo para mí, por ejemplo, fue enterarme de esto. Que en la Navidad, antiguamente, la gente celebraba a Jesús propiamente en toda su vida, en todo lo que hizo. También seguimos leyendo, dice, un papiro del siglo IV, es decir, de los años 300 al 399, contiene la liturgia más antigua que se conoce sobre la Navidad. Y a esta fiesta, hermanos, de la Navidad, se le daba el nombre, no de Navidad, se le daba el nombre de Epifanía. Es decir, la manifestación de Cristo. Entonces, nosotros celebramos la manifestación de Cristo, la irrupción de Dios en el plano de los hombres. Cuando el mismo Juan, en capítulo 1, que dice, y Él anduvo entre nosotros. Hermanos, nada más la misma historia, escrita por gente que no es de la fe, nos dice estas cosas. Entonces, aquí es donde viene lo que posiblemente mucha gente objeta. En Roma, en el 336, se confirmó la Navidad como el día del nacimiento de Cristo. Se separa de la Epifanía y es posible que el asunto fuera introducido por Constantino el Grande, quien evidentemente escogió el día a causa de la fiesta pagana del sol que era tan popular. Y muchos dicen, fue Constantino, emperador de Roma, que instituyó la Navidad, por lo tanto es pagana. Miren, Constantino, más que líder religioso, fue un líder político muy hábil. Porque Constantino se dio cuenta en su momento que los cristianos, a pesar de que se los tiraban a los leones, a pesar de que se los ponían a los gladiadores para que los traspasaran, a pesar de que los perseguían y los mataban en sus casas, cada vez habían más. Y Constantino, siendo un hombre hábil, un hombre inteligente, un hombre sabio, dijo, miren, si yo sigo matando a esta gente, si la seguimos persiguiendo, esta gente se van a multiplicar como las cucarachas, así que
Sí, porque usted rocía en su casa y aparecen más, pareciera como que los alimenta. Bueno, así mismo eran los cristianos. ¿Qué hizo Constantino? ¿Qué hizo Constantino? Constantino hábilmente ayuda a popularizar la fiesta, haciéndola oficial en todo el imperio, en lugar de la fiesta del sol invicto o la fiesta de Saturno, como le decían en esa época. Entonces, hermanos, dice al final esto, que esta reforma o este establecimiento recibió una fuerte oposición por todo el oriente, especialmente en Antioquía, en Alejandría de Egipto y en Armenia, que nunca la aceptó. Entonces, hermanos, aquí tenemos un recuento histórico de breve, porque en verdad que es breve, con respecto a la Navidad. Pero aquí estamos viendo que la Navidad o la Natividad o la encarnación de Cristo, cuando empieza a celebrarse independientemente de la exactitud de su fecha, se da con la intención de educar a los fieles y de contrarrestar el paganismo, que eso es algo que evidentemente la historia nos dice. El cristianismo triunfó, la causa de Cristo triunfó y todas las historias mitológicas de los pueblos paganos se erradicó. Entonces nosotros hoy en día debemos celebrar la Navidad con gozo, con fuerza, con énfasis, tratando de emular a estos cristianos primitivos. Pero ahora bien, ahora vamos entonces a lo que es a compartir pues la palabra del Señor. ¿Y qué quisiera transmitir en esta mañana? De manera objetiva, hermanos, resaltar esa importancia. Resaltar la importancia que tiene el hecho de que Jesús, de que Dios se hizo hombre y nació. Porque si no hubiese nacido, el Señor no hubiese podido morir. Nadie muere sin haber nacido, tiene que morir primero, ¿verdad? Así es. Es como el conflicto del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? Bueno, en el caso de Jesús murió y celebramos la muerte y la resurrección de Cristo. Pero también queremos con esto resaltar la importancia del nacimiento. En segundo lugar, hermanos, como objetivo, comprender que el nacimiento de Cristo o su encarnación es el cumplimiento de las profecías bíblicas. Oiga, eso es más razón todavía para celebrar. Que estamos celebrando un asunto que se anunció de antemano y que se está cumpliendo. Y que se cumplió. Y en tercer lugar, que no celebramos, que nos quitemos esa idea de la mente, hermano. Que no celebramos una fiesta como muchos dicen que es pagana. Y bueno, en esta mañana vamos entonces a estar viendo algunos aspectos. Quisiera compartir con ustedes algunos aspectos de esto, de la importancia de la Navidad. Vamos a hablar primero de la encarnación de Cristo, que fue una realidad, no fue un mito, fue una realidad. Y vamos a ver esa encarnación prefigurada en la Biblia. Vamos a ver cómo es descrita y cuál es su propósito. ¿Por qué la Biblia habla tanto de la encarnación? Yo ahí estuve repartiendo unos pasajes bíblicos, así que a medida que yo los vaya mencionando, el que lo tiene, revisa su desplegado rústico que acabo de entregar y lo lee. No sé quiénes les hará falta. Juan, para que me apoyes ahora leyendo esto. César, porque ahora tuvo que salir. Ok. Y Mateo. Ajá. Así que yo me quedé con él. Bueno. Hermano Gustavo, por favor, que me apoya leyendo esto. Y, hermano, usted le dijo. Bueno, yo leo los demás, no se preocupe. Bien, y también vamos a ver esa importancia de la encarnación, y donde la encarnación de Cristo, hermanos, nos muestra su deidad, nos confirma su resurrección, el nacimiento de Cristo, hermano, nos confirma su resurrección,
Y, hermanos, es una marca que tenemos los creyentes. Entonces, vamos pues a hablar de la encarnación de Cristo. Y quisiera pedirle pues a la persona que tiene Josué capítulo 5, versículos del 13 al 15, a ver si me lo pudiera estar leyendo. Y si puede hacerlo con voz audible, se lo agradecería. Josué, el quinto libro de la Biblia, si no recuerdo, capítulo 5, versículos 13 al 15. Aquí vamos a ver la prefigura de la encarnación de Cristo como un ángel, o como una parucía, o como una epifanía de aquellos tiempos. Y quisiera pues que me lo pudiera leer la persona que lo tiene a mano. Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. ¿Lo tiene alguien? Josué. No, lo tengo yo, hermano. Lo leo. Sí, usted lo lee. Ok, gracias, hermano. Del 13 al 15. Al 15, sí. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Y miren qué interesante este pasaje, porque nos habla de un momento en que Josué, el líder militar del pueblo de Israel, se encuentra con esa figura, con esa aparición, y le pregunta si era del bando de Israel o del bando contrario, porque lo vio con una espada. Estaban en guerra. Tú ves a una persona con una espada y tú preguntas, ¿eres de los nuestros o eres del otro para ver si huyo o te... Y dice que este varón le respondió, no, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y lo curioso es que este pasaje dice que Josué se inclinó y lo adoró. Y el ángel, como en otros casos hemos visto, donde hay personas que se han arrodillado ante los ángeles le han dicho, no me adores porque yo no soy Dios. Esta persona que se le apareció no le impidió la oración. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que era el mismo Dios manifestándose. Y que esto que vemos aquí es una figura anterior del Antiguo Testamento acerca de que Dios ha estado de manera parecida a lo largo de la historia manifestándose a los hombres que creen en Él y que le siguen de forma visible. Y vemos este caso y vemos que este era el príncipe del ejército de Jehová. Muchos ángeles pueden haber tenido ese título de príncipe, pero ninguno se dejó adorar. Este fue el único. Y es más, le menciona las mismas palabras que el mismo Dios le dijo a Moisés cuando se encuentra con la zarza ardiente. Quita las sandalias, porque el lugar en que estás, santo es. También en Isaías capítulo 7, versículo 14, se nos da otra prefigura. El que lo tiene, por favor, si pudiese leerlo, le agradezco. Isaías 7, versículo 14. Muy bien. Miren, este pasaje de Isaías que se acaba de leer es un pasaje que se repite en el Nuevo Testamento, cuando se habla del nacimiento de Jesús. Es el mismo. Isaías 7, versículo 14. Y aquí se nos está hablando que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. La pregunta es, cuando aquí nos referimos a virgen,
obviamente nos estamos refiriendo a personas, a una mujer, pues en especial, que no tiene actividad sexual. Y difícilmente, como a veces pasa en nuestros contornos, que niñas de la noche a la mañana salen encintas y le preguntan qué fue lo que te pasó y dice que ella no sabe. Entonces la gente muy burlonamente le dice, no, el Espíritu Santo te embarazó. Le dice así, eso fue obra y gracia del Espíritu Santo lo que te pasó. Bueno, nosotros vemos en este pasaje un anuncio profético de que una mujer sin actividad sexual formal iba a concebir un hijo, iba a encarnarse dentro de ella un ser, y que a ese ser se le iba a llamar Emanuel, que nosotros sabemos que la traducción de Emanuel es Dios con nosotros. Oiga, entonces la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento, en algunos pasajes, de la encarnación de Cristo, que se le podía ver de manera visible, de que se le vio como ese ser desenvainando una espada, y luego en Isaías se nos dice que iba a ser tal cual un ser humano naciendo de una mujer, pero que iba a proceder de Dios. Hermanos, al hablar de la encarnación de Cristo que celebramos en Navidad, debemos ir empezando a poner el primer ladrillo de la importancia que tiene la celebración. ¿Por qué? Porque desde antemano se nos describe, se nos anuncia, se nos presenta. También vemos que esta encarnación de Cristo se describe en la Biblia, y se describe como se hizo carne, como bien lo dice Juan 1:14. ¿Quién tiene Juan 1:14, hermano? Lo tengo yo acá. Yo lo voy a leer, hermano. Juan 1:14. Juan 1:14, que fue parte de la lectura que el pastor tuvo al inicio. ¿Y qué dice Juan 1:14? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ¿qué dice? Aquel verbo fue hecho carne. Entonces no era carne antes. Si se hizo carne es porque antes no lo era. O sea, causa y efecto. Antes era una cosa y luego otra. La Biblia nos dice entonces, así tácitamente, que Cristo se encarnó. También se nos describe como nacido de mujer. En Gálatas 4:4, también leído por nuestro pastor hace un rato. Gálatas 4:4. ¿Quién lo tiene, hermano? Hermana, por favor, nos los lee, dice. Sí. Hermano, ¿quiénes nacen de la mujer? Le pregunto, ¿quiénes nacen de mujer? Los ratones. Seres humanos. Entonces la Biblia nos dice que el Cristo, el Mesías, nació de una mujer, se encarnó. También se nos describe como que vino en la carne. Primera de Juan 4, versículo 2. Primera de Juan 4, versículo 2. Lo tiene usted, hermana. Por favor, nos lo lea así. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Oiga, la misma Biblia dice que todo espíritu que confiesa, es decir, que acepta, que cree que Jesús vino en carne, es de Dios. ¿Se encarnó o no se encarnó? El que dice que no, no es de Dios, hermano. El que objeta la Navidad como una fiesta espuria, pagana, que mira que está celebrando a dioses de la antigüedad, que no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. La misma Biblia dice que no es de Dios, porque está negando algo que Dios procuró hacer y que lo hizo. También dice, y es descrita como a nuestra semejanza.
Y por favor, me lo lee la persona que tiene Romanos 8:3 y Hebreos 2:14. Sí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ajá. Eso es Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al Diablo. Dos cosas importantes que hay que resaltar así brevemente en estos dos versos que acabamos de leer. Uno es que en Romanos 8:3 dice que por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, lo pudo cumplir. O sea, se compara la ley con Cristo. La ley no pudo justificar a las personas por la debilidad que tenía la carne de todo ser humano. O sea, la experiencia de existencia física real de todo ser humano, de someterse a esa ley. Pero dicen que, y eso es lo que a mí me encantó, que dice, pero Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, no lo pudo haber condenado en la carne si no se hubiese encarnado. Hermano, otro ladrillo más para nosotros. Celebrar con ganas la Navidad. Celebrarlo porque no debemos avergonzarnos. A veces, eso me pasaba a mí en un tiempo. Sí, porque yo veía que todo el mundo tenía, que su escándalo y la farra. Y yo ahí con Gloria en 2 velitas. Todo humilde, nada más nosotros dos, ni bulla hacíamos. Yo decía, ay Gloria, mejor vámonos a dormir. Sí. Pero miren que ahora entiendo que no debía haberme avergonzado por eso. A pesar de que nuestra celebración a lo mejor era sencilla, silenciosa, digo, en comparación al escándalo que hacían alrededor, nosotros estábamos celebrando algo cierto, correcto. Algo que se dio. Que la gente quiere, bueno, atiborrarse el hígado y después desbaratárselo con guaro, y eso es asunto de ellos. Pero nosotros tenemos un ladrillo más para construir y poner, que la Navidad es importante. Y por último, esta encarnación es descrita como morir en la carne. Y Primera de Pedro, capítulo 3, 18 y luego el 4:1 nos habla de esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 y luego el capítulo 4, versículo 1. ¿Quién lo tiene, hermano? Ok. 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Ajá. ¿Y el 4:1? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Miren, la encarnación de Cristo fue tan real que los escritores posteriores a los evangelios, como Pedro, digo que fue testigo presencial de casi todo el ministerio de Jesús, dice: también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Y como dije al principio, ¿no? Para yo poder morir tengo que primero tener vida. O sea, Jesús vivió como nosotros. Y de la única manera que pudo morir fue porque se encarnó
en María, por obra de Dios, nació en Belén, creció, Dios lo bendijo, le dio gracia tanto en sabiduría como en estatura, y empieza Cristo a hacer prodigios y a anunciar la verdad del Evangelio. Pero ese mismo murió porque se encarnó. Igualmente el capítulo 4:1 nos habla de que Cristo padeció por nosotros en la carne, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Quien murió en la carne, el padecimiento de Cristo en su carne fue precisamente su muerte. A eso es lo que se están refiriendo ahí. Y con su muerte terminó con el pecado. Hermanos, la Navidad, que muchos objetan que es falsa, que es pagana, no tiene asidero, porque hemos visto que está prefigurada en la Biblia y que además de eso es descrita de manera amplia, y estos son unos cuantos versículos, porque eran como 20. Aquí vamos a terminar verdaderamente en 2 horas. También esta encarnación nos habla del propósito. Primer propósito de la encarnación de Cristo es revelar al Padre. Juan 14, del 8 al 11 nos lo dice. Juan 14, que es cuando Jesús nos habla de que es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Sí, que es el camino al Padre. Nos habla de eso. ¿Quién tiene el pasaje, hermana Doris? Del 8 al 11. Amén, tremendo. Miren, varias cosas que Jesús dice. Varias cosas que Jesús dice. Una dice: he estado tanto tiempo entre vosotros y todavía no me conoces. O sea, Felipe fue testigo visual y presencial de las cosas que Jesús hizo. Y Jesús le estaba diciendo con eso a él: lo que has visto de mí es del Padre. Por lo tanto, tú no me debes estar pidiendo que te muestre al Padre, porque te ha sido mostrado mientras yo he andado caminando ahí entre ustedes. Revela al Padre la encarnación de Cristo. Ese Cristo encarnado que ahí lo vemos hablando, que lo vemos en pleno ministerio, era la revelación del Padre. También otro propósito es cumplir la profecía. Y en Lucas 4, del 17 al 21 se nos dice. Lucas 4, por favor, Anderson. Lucas 4, del 17 al 21. ¿Qué nos dice? Bueno, esta profecía de Isaías, que está en el capítulo 61, en el versículo 1 y 2, Jesús la lee ese día, y al final de leerlo, la Biblia dice que tenía puestos los ojos. La gente estaba esperando a lo mejor oír el mismo discurso de siempre. Lo que tradicionalmente los rabinos, o según la escuela rabínica a la que ese sector de la población se suscribía, decía.
Estaban esperando escuchar lo mismo. Y Jesús dijo, miren, hoy se ha cumplido entre vosotros esta profecía. Bueno, ahí empezaron hasta a tirarle piedra y todo lo demás y quisieron tirarlo por un barranco. Pero se cumplió la profecía. Porque Jesús quiso que se cumpliera, no, porque Él era el cumplimiento. De hecho, todas estas virtudes que se mencionan acá, que iba a dar vista a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos, que iba a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, todo eso lo hizo Él. Jesús liberó ciegos, sanó ciegos tanto físicos como espirituales. Jesús libertó gente tanto física como espiritualmente. Jesús predicó el año agradable del Señor porque hablaba del día del Señor, que iba a ser grande y terrible. Cuando Jesús dijo eso, se ganó la enemistad de la gente de esa sinagoga en Nazaret. Decían, este no es el hijo del carpintero, sus hermanas están entre nosotros. O sea, ¿qué le dio? ¿Qué se fumó? ¿Qué se bebió? A lo mejor quedó trasnochado y anda ahora queriéndose adjudicar cosas. No, pero Jesús hizo todo eso. Jesús cumplió la profecía. Se encarnó para cumplir la profecía. También otro propósito es reconciliar al mundo. Y 2 Corintios capítulo 5, del 18 al 21 nos lo dice. 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 21 lo dice. Ajá. Dice así, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Y el versículo 19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mientras Él estuvo viviendo en la humanidad, en su humanidad, Él estaba reconciliando al mundo con Dios. La encarnación de Cristo que celebramos en Navidad, uno de sus propósitos es que entendamos que Él se encarnó para reconciliar al mundo. Esto nos lleva entonces a comprometernos con la evangelización. Porque mientras más gente escuchen, muchas más personas van a creer y muchas más personas van a estar reconciliándose con Dios. Propósito de la encarnación, reconciliar al mundo. Y el último propósito dice, llegar a ser nuestro sumo sacerdote y nuestro ejemplo. Eso lo encontramos en Hebreos 7, 24 al 28 y Primera de Pedro, capítulo 2, 21 y 23. ¿Lo tiene usted, hermano? Hebreos 7, 24 al 28. Ajá. ¿Y quién tiene Primera de Pedro 2, del 21 al 23? Ok. Lo lee usted primero y luego la hermana Elba. Gracias. puede también salvar perpetuamente a los que
Amén, hermano. Gracias. Hermana Elba, sí. Amén. Hermanos, estos últimos dos pasajes están haciendo una argumentación, diríamos, de tipo cristológica. O sea, están argumentando algunas virtudes de Cristo posterior a su muerte, pero se están refiriendo a hechos que él tuvo en su momento de humanidad. En el primer pasaje se nos habla del sumo sacerdote. Nosotros sabemos que los sumos sacerdotes en Israel eran los intermediarios entre Dios y el pueblo, porque eran ellos los encargados de ofrecer el sacrificio de pago por el pecado del pueblo. Pero eso lo tenían que hacer regularmente, todos los años. Y dice el pasaje de Hebreos que un sumo sacerdote como Jesús, como el Cristo, nos convenía porque se ofreció primeramente una sola vez. Y segundo, era santo, dice que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ningún sumo sacerdote de los que existió antes de la línea de Aarón tenía estas características. Cuando Jesús se encarnó y que estuvo haciendo bienes y salvando a los oprimidos por el diablo, Jesús hizo una intermediación efectiva y única por cada uno de nosotros. Derramó su sangre una sola vez. No lo tuvo que hacer todos los años, ni lo tuvo que hacer en cada festividad que se avecinaba. Lo hizo, una vez y para siempre. Y el otro pasaje de Primera de Pedro nos habla de virtudes éticas de Jesús, que Jesús tuvo en vida cuando estuvo encarnado. Por ejemplo, dice que no respondió mal por mal, no amenazó cuando lo amenazaban, cosa que es ejemplo para nosotros, porque muchas veces, en especial me insultan, yo insulto. Me tiran una ironía y yo tiro dos, para que sepan. Hermanos, la encarnación de Jesús que celebramos en Navidad y que celebramos cantando villancicos y que nos alegramos comiendo pavo, jamón y demás, que no está mal, que lo debemos hacer porque es una celebración, tiene el propósito de crear en nosotros un carácter que es como el que tuvo Cristo, un carácter de humildad, un carácter de mansedumbre. Cuando celebramos la Navidad, eso debemos recordarlo. Y por último, hermanos, entonces, la importancia de la Navidad y de su encarnación nos da tres aspectos. Uno, nos muestra la deidad de Cristo. Es importante todo esto que celebramos porque entendemos de manera final que Cristo es Dios. Y en Romanos capítulo 9, versículo del 3 al 5, se nos dice esto. A ver, no sé quién lo tiene, hermano, de los que... A usted, pastor, sí. Romanos 9, del 3 al 5. Porque decía yo mismo ser anatema entre los hermanos. Sí, Romanos 9, del 3 al 5, ¿sí? Sí, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Dios por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne,
que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. En este pasaje, en estos 3 versículos, donde Pablo habla acerca de la elección de Israel. Dios elige a su pueblo Israel. En medio de muchos pueblos, Dios lo elige. Y de este pueblo de Israel, Pablo empieza a decir que son los patriarcas, pero también, según la carne, vino el Cristo. O sea, Cristo vino según la carne de los patriarcas. Y empieza a decir otras cosas como que de los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, etc. Pero que según la carne es descendiente de los patriarcas, igual que el resto de Israel, el versículo 5 termina diciendo que el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. El hecho que él descendiera de la carne, que se encarnara, al final nos debe llevar a la misma conclusión de Pablo, que él es Dios sobre todas las cosas. Amén, hermano. En segundo lugar, nos confirma la resurrección de Cristo. Nos confirma la resurrección de Cristo, y esto lo vemos en Hechos, capítulo 2, versículos 24 al 32. Hechos, capítulo 2, versículos 24 al 32. ¿Lo tiene alguno, hermano Luis? A ver. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto el imposible ofrece defendió por él. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está mi diestra, no seré conmovido. Pero mi corazón se alegró y se gozó pleno, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, y permitirás que tu santo vea corrupción. Hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo por tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que por fundamento Dios le había hablado de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, y su carne no corrupción. A este Jesús resucitó Dios, por lo cual todos nosotros somos testigos. Hablar de esto sería como llover sobre mojado, pero bueno, Pedro en su discurso en el pórtico de Salomón, donde le predica y acusa al pueblo de Israel de haber matado al Mesías, le dice que primero que ese Jesús que había muerto no podía ser retenido por la muerte, o sea, no podía quedar muerto. Seguidamente, Pedro menciona un salmo, el Salmo 16, en donde se dice todo esto exactamente como lo vemos aquí. Y dice que David, siendo profeta, yo le pregunto, ¿David era profeta propiamente? No, él era rey, pero en ese momento Dios lo cubrió con una virtud profética y dice que ese Jesús no iba a ser dejado su alma en el Hades, ni iba a permitir que su santo viera corrupción. Es decir, el cuerpo de Cristo no se iba a podrir, no se iba a descomponer, y que también iba a resucitar.
Ese mismo Cristo que murió, ese mismo Cristo que anduvo, ese mismo Cristo que nació. Esa encarnación que celebramos en Navidad nos confirma su resurrección. Nos habla de ella. Levantando la voz nos dice, no pudo ser retenido por la muerte. Yo quisiera, hermanos, que alguien dijera eso de mí. César Tuñón jamás va a poder ser retenido por la muerte, pero yo no puedo. Hermanos, si no es por la obra que Dios ha hecho en mi vida, yo me quedo en el sepulcro, me quedo en el Hades. Ahí de repente conozco al rico que despreció a Lázaro. Pero yo no puedo tener esa virtud. Ninguno de nosotros la tiene. Pero la encarnación de Cristo nos confirma que Él no podía ser retenido por la muerte. Resucitó, hermanos. Entonces, si la encarnación de Cristo nos habla de su resurrección, oiga, yo tengo que celebrar ambos acontecimientos. Yo tengo que celebrar en Semana Santa la resurrección, pero también tengo que celebrar en Navidad el nacimiento de Jesús. ¿O no? Amén. Y por último, hermano, ya para terminar, la encarnación de Cristo, la Navidad que celebramos, nos marca como creyentes. Y es Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. ¿Quién lo tiene, hermano? Aquí, hermana Mailía. Hermanos, la encarnación de Cristo es una marca de nosotros los creyentes. Porque el creyente verdadero, según lo que este pasaje nos está diciendo, es el que escucha que Jesús vino en carne y lo cree. Sin embargo, este mismo pasaje dice que el espíritu del anticristo y los que van tras él son los que niegan que Jesús vino en carne. Miren, anticristo tiene tanto su aspecto de tipo religioso como su aspecto de tipo ideológico, como su aspecto de tipo político. ¿Cuántos movimientos en el mundo no han existido para erradicar el cristianismo del todo? Religiosos dentro del cristianismo surgieron. Religiones ajenas al cristianismo también han querido eliminarlo. El Islam, por ejemplo. Si no, pregúntenle a los cristianos en Siria si el Islam no los está persiguiendo y los está matando. Ideológicamente, el ateísmo con el comunismo y todos los ismos que hay, negando la historicidad del nacimiento de Jesús. Pero no ha podido, no ha vencido, ha quedado en el camino. Y de tipo político, igualmente, el Imperio Romano, que no tenía una idea religiosa clara, políticamente veía antes de Constantino un peligro en el cristianismo. Por lo tanto, lo persiguió. Por lo tanto, se lo tiraban a los leones. Por lo tanto, quisieron eliminarlo. Pero ellos, en cierta manera, hermanos, eran de estos que, siguiendo el espíritu del anticristo, negaban
que Jesús había venido en carne. Por eso era que querían eliminar el cristianismo. Hermanos, nosotros tenemos una fiesta importante que celebrar. Que la celebramos, que algunas personas la celebran con exceso, bueno, hermanos, eso no daña la fiesta. Había una canción que decía que la lluvia no daña mi fiesta. Ahora hay gente que tiene fiestas hasta con lluvia. Pero el hecho de que la gente lo celebre mal no desprestigia la festividad. El hecho de que la gente le dé realce a Santo Claus antes que a Jesús, eso no daña la fiesta. Nosotros tenemos que celebrar la Navidad. ¿Por qué? Por lo que la Biblia nos muestra. Y por último, hermanos, les digo, hubo en Europa, en Inglaterra en especial, un momento en que la Navidad fue prohibida. No sé si ustedes lo conocen. Yo me enteré en estos días, se lo compartí al pastor. En Inglaterra hubo un personaje histórico muy famoso que se llamaba Oliver Cromwell. No sé si recuerdan. Oliver Cromwell, el Lord Protector, el que derrocó a uno de los reyes de Inglaterra y eliminó la Navidad por 3 años en Inglaterra. O sea, legalmente había una prohibición. Pero ¿qué sucedía? La gente celebraba la Navidad a lo escondido. Y yo con esto no quiero decir que Oliver Cromwell fuera anticristiano, no, él era hasta puritano. El asunto era que Oliver Cromwell veía fanatismo y brujas en todos lados. Paganismo y todo lo demás veía. Y miren, le digo algo, curiosamente Oliver Cromwell enfermó en una guerra que tenía contra Escocia, tratando de llevar la causa esa a Escocia. Murió por cálculos renales y por un problema de... no recuerdo cuál era. O sea, yo sé que era algo... neumonía. Teniendo que dormir a la intemperie en esa campaña contra Escocia. Muere de pulmonía y además del cálculo renal que ya tenía muchos años. Murió Oliver Cromwell, pero no murió la Navidad. La Navidad se sigue celebrando en Inglaterra, hermano. Y la Navidad la celebraremos nosotros hasta cuando Cristo venga, y cuidado que después. Dios me lo bendiga, hermano.